Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, muy contentos, en armonía, todos en casa y esperando como siempre nuestro viernes de enseñanza. ¿Cuánto le gustan los viernes de enseñanza? No quisiera empezar sin antes lamentar el sensible fallecimiento de nuestro amado hermano César Bishop, quien en la madrugada de ayer entregó su vida al Creador. Oramos para que Dios lo reciba en su seno, y se nos adelantó el hermano. No sabíamos de la batalla que tenía por todos estos años con la enfermedad, que finalmente terminó con que Dios se lo llevara para estar con él. Así que tenemos gratos recuerdos de nuestro hermano Bishop. Fue uno de los que siempre estuvo con nosotros desde los inicios de esta trayectoria que iniciamos en los caminos del Señor. Estuvo con nosotros y de verdad lamentamos su sensible fallecimiento. Queremos dar nuestro más sentido pésame a toda la familia que me imagino que están pasando momentos de dificultad y de dolor, y los acompañamos en nuestras oraciones en este tiempo. Paz a nuestro hermano César Bishop. ¿Cuántos están preparados para este viernes de enseñanza? Recuerdan que hace unos viernes atrás hablamos de una parábola y que yo decía que habían dos parábolas cuya interpretación había sido muy tergiversada por los cristianos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la parábola de la perla de gran precio? Hablamos de ella en estos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la otra parábola que también ha sido mal interpretada por muchos cristianos. Y es una parábola que nos enseña muchas cosas y que yo quiero en este viernes de enseñanza descodificar a cada uno de ustedes. Recordemos que las parábolas no son más que una historia terrenal, pero que encierra también una historia espiritual. Es decir, la parábola nos muestra una historia natural, pero detrás de esa historia hay una gran enseñanza espiritual que Dios tiene con ella. Por eso vaya conmigo en sus Biblias al libro de Mateo. Recuerden que Mateo 13 es un capítulo donde solamente hay parábolas. Vamos a hablar de la segunda parábola que a nivel general de los cristianos ha sido mal interpretada, y es la parábola que se encuentra en el versículo 33. Mateo 13, 33. ¿No? Aunque sabemos que Jesús enseñó por parábolas, también sabemos que era una manera de Jesús de revelar o de ocultar a veces cosas que el común de las personas, a pesar de que las escuchara, no las pudiera entender. Por eso dice el Señor en Mateo 13, 11. Vamos a leer el versículo 11, cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, Jesús siempre le enseñó a sus discípulos que las parábolas llevan a cabo enseñanzas que, aunque las personas las escuchen, no las podían entender, porque son misterios que solamente Él posteriormente les reveló a sus discípulos. Y esta parábola que vamos a ver en este día es una de ellas. Vaya conmigo entonces al versículo 33. Hoy vamos a hablar de la parábola de la levadura, ¿no? Una parábola muy mal interpretada por muchos. Mire lo que dice el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, recuerden que las 7 parábolas encierran misterios y que todas hacen referencia al reino de los cielos. No pierda de vista ese detalle de las parábolas. Todas versan o tienen que ver con el reino de los cielos. Recuerden también que la levadura es lo que se pone en la masa y la hace crecer. Las personas que se dedican a la repostería, que hacen dulces, saben a lo que me estoy refiriendo. La levadura tiene ese propósito de
aumentar la masa, leuda, la masa, como se dice. Ahora, ¿cuál es la interpretación que se le ha dado a esta parábola? Las personas cristianas, estoy hablando de cristianos, generalmente el cristiano cuando habla de esta parábola entiende que la levadura es el evangelio, dicen que la mujer es la iglesia y que la masa representa al mundo, dando a entender que el evangelio de Jesucristo debe ser predicado a todo el mundo hasta que todos sean evangelizados, hasta que todo el mundo sea evangelizado. Y realmente esa no es ese no es la meta que lleva esta parábola. ¿Por qué esta interpretación no es la correcta? Cuando dicen que el evangelio es la levadura, que la mujer es la iglesia y que la masa representa al mundo. Eso no es cierto, porque la Biblia nos enseña que no todo el mundo será evangelizado. La Biblia nos enseña que no todas las personas serán alcanzadas para Jesucristo. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que en los últimos días habrá gente rebelde, habrá gente apartada, habrá gente que no buscará a Dios. Recuerden, nosotros somos minoría, no debemos olvidar eso. Y por eso esa interpretación de que todo el mundo debe ser evangelizado no es correcto, no es cierto. La Biblia, como dije, la Biblia enseña lo contrario. Vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer del 3 en adelante. Mateo 24 dice así. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo recuerdan cuando hablamos de eso aquí? Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, somos usted y yo, mi hermano, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi hermano, el evangelio será predicado a todo el mundo, pero no todo el mundo será salvado. No todo el mundo se convertirá al evangelio. Esto debemos tenerlo bien claro. La Biblia no dice que la levadura es el evangelio, ni que la mujer es la iglesia, ni que la masa es el mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia, al contrario, la Biblia nos enseña que al final de los tiempos habrá mucha incredulidad, muchos falsos profetas, mucha violencia, mucha apostasía, habrá faltos juicios. Mi hermano, así que si usted piensa que todo el mundo será evangelizado, que todo el mundo debe ser convertido al Señor, usted podrá entonces sufrir de sentirse mal sabiendo de que mucha gente se va a perder. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que nosotros somos un pequeño grupo.
Es un pequeño rebaño el que se va a salvar. Lamentablemente así dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, qué el Señor nos enseñó en la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador Dios nos enseñó que el problema no era la semilla, que el problema era el terreno, que no todo terreno es fértil. La semilla es la misma. Los terrenos son los que no son iguales. Y por eso mismo, a nivel mundial, a pesar de que la gente oirá de Jesucristo, no todo el mundo vendrá a los pies de Él, ¿no? Cuando se habló, por ejemplo, de la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo enseñó que mientras no se dé la siega, el trigo y la cizaña crecerán juntas. Es decir, la cizaña, que es la hierba mala o el cristiano falso, nos enseña que los cristianos falsos, crecerán con el cristiano verdadero, y que al final entonces se verá quiénes son los que perseveran hasta el fin, como señaló Jesús aquí, los que perseveran hasta el final. Por eso en las iglesias mucha gente va, pero no todos se convierten. Y van juntos el cristiano con el que es mundano, pero que va a iglesia, y van creciendo juntos, pero al final la Biblia dice que no todos van a perseverar, que estarán por un tiempo, pero muchos se apartarán, muchos serán engañados y muchos buscarán otros caminos. ¿Cuánto dicen amén? Así que es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que el Evangelio no vino para salvar a la civilización de la destrucción, sino que el Evangelio vino para salvar al hombre de la destrucción de la civilización, ¿no? Por eso nosotros debemos aferrarnos a las cosas de Dios, porque la Biblia dice que solamente el rebaño, aquellos que han perseverado en su nombre, que lo han buscado en espíritu y en verdad, serán aquellos por el cual Él vendrá en su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, sobre esta parábola quiero hablarles de tres aspectos básicos e importantes que saqué de lo que Jesús enseñó en esta parábola, del versículo 33. El primer punto es el pan que es horneado. Mire lo que dice nuevamente Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué significan esas 3 medidas de harina? Jesús no dio una explicación de lo que significan esas 3 medidas de harina, pero sí nos dejó la Biblia, su palabra a su disposición, para que, escudriñando en ella, pudiéramos encontrar a qué se refiere Él con esas 3 medidas de harina que Él menciona en esta parábola. ¿Cuál es el pan que fue horneado? ¿Qué significan esas 3 medidas de harina? Eso nos lleva al tiempo de Abraham, cuando estuvo en la encina de Mamre. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Abraham, que estuvo en la encina de Mamre y fue visitado por 3 ángeles? Fue visitado por 3 personas que vinieron del cielo a hablar con él, a hacer un pacto con él. ¿Cuántos recuerdan eso? Y cuando Abraham se dio cuenta que sus visitantes eran ángeles, la Biblia dice que él fue y le dio una instrucción a Sara. Esa instrucción está en Génesis 18. Busque Génesis 18, versículo 6. Génesis 18, versículo 6 dice así: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. En otras palabras, Abraham fue y le dijo a su mujer: ve y hazte 3 panes para nuestros invitados. Mire que aquí él no menciona la palabra, aquí no se menciona la palabra sin levadura. Aquí no se menciona que hubo levadura en ese pan que él mandó a hacer. Solo habla de 3 medidas
de flor de harina. Otro personaje que también tuvo una visita celestial fue Gedeón. Vaya conmigo a Jueces 6. Jueces capítulo 6, versículo 19. Jueces 6, 19 dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Es decir, Gedeón también, cuando tuvo esa visita celestial, amasó y horneó panes para su visitante, para su huésped celestial, ¿no? En Abraham fueron 3 medidas de harina y con Gedeón fue panes sin levadura. En el Antiguo Testamento, en las leyes que se dio en el libro de Levítico, los judíos ofrendaban al Señor y ellos aprendaban a ofrendar con 3 medidas. Vaya, por ejemplo, al libro de Números. Mire lo que dice Números 15:9. Vaya conmigo a Números 15, versículo 9. Dice así: ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada a la mitad. Mire lo que dice allí. Y mire lo que dice Levítico 2:4, un poquito más atrás. Levítico 2, versículo 4, dice así: cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Sin levadura, ¿no? Aquí lo que Dios nos está dando a entender es que el pan sin levadura es un pan bendito, es un pan de Dios. Dice, mire que no habla de que contenga levadura alguna. Y Jesús, cuando habló a los judíos acerca de 3 medidas de harina, los judíos entendieron que era lo que pasó con Abraham, cuando Abraham recibió la visita celestial. Jesús también hizo referencia a esta situación de las medidas de harina cuando habló con respecto a un judío que recibió una visita a medianoche y no tenía nada para ofrecerle a su visitante, y fue a esa hora, a medianoche, donde el vecino y le pidió 3 panes. Eso está en Lucas, si quiere verlo, está en Lucas 11, versículos 5 y 6. Ahora, ¿qué representan los 3? ¿Qué representan los 3 panes? Representan al Espíritu Santo. Los 3 panes representan al Espíritu Santo. Compartir el pan. Compartir el pan es símbolo de la comunión de Dios con el hombre. Y eso se dio desde el tiempo de la Pascua, cuando salieron de Egipto, hasta en el Nuevo Testamento, cuando se dio la última cena. La Biblia dice que en la última cena Jesús compartió el pan sin levadura con sus discípulos y él se denominó que era el pan de vida. ¿Cuántos recuerdan eso? Está en la Biblia. Él decía que era el pan de vida. ¿Y qué es el pan? El pan es el trigo ese que es molido, pasado por fuego, y que se convierte en ese delicioso alimento que nos nutre a cada uno de nosotros. El pan de Dios. Pero mire que aquí Jesús está haciendo énfasis en que el pan del cual él hace alusión y del cual él se proclamó que era el pan de vida es el pan sin levadura. Amén. Nosotros somos ese trigo, nosotros somos ese pan de Dios. Nosotros, los que venimos a los pies de Jesucristo, somos ese pan sin levadura de la cual él hace alusión. Y juntos nos convertimos en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el segundo punto es la levadura. Vamos a hablar de la levadura latente. La mujer va a la cocina, toma la levadura y la introduce en 3 medidas de masa o de harina. La levadura, présteme atención a lo que voy a decir aquí. La levadura en la Biblia
no es sinónimo de lo bueno, sino de lo malo. ¿No? La levadura no es sinónimo de cosas buenas, sino de lo malo. Representa lo malévolo, ¿no? Representa eso que lentamente entra en nosotros, en la iglesia, y la va degenerando, la va dañando, la va contaminando, ¿no? Y por eso hincha la masa y lo que hace es hacer que pierda la esencia espiritual que Dios quiere que tenga. Por eso en la Biblia, como vamos a ver más adelante en versículos que vamos a leer, la levadura es sinónimo del mal. Y por eso cuando Jesús hablaba de las 3 medidas de harina, los judíos entendían que eso venía de Abraham, de cuando él recibió a sus 3 huéspedes. Miren lo que dice Éxodo 12:8. Vaya conmigo a Éxodo 12, versículo 8. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura simboliza lo malévolo, simboliza lo que es malo, lo que no agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en los hogares judíos, todas las mujeres se encargaban de eliminar o de botar de su casa todo lo que era levadura. Y los hijos ayudaban en eso, a que no hubiese levadura en su casa. Esa fue la instrucción que le dio Dios a Moisés para que le diera al pueblo al momento de salir de Egipto, que comieran pan sin levadura, y se instituyó como el culto perpetuo para Israel. Y por eso la celebración más grande de ellos era la Pascua, en donde celebraban la salida de Egipto, y en donde Dios les había dado la instrucción no solamente del cordero, sino también de comer pan sin levadura. Entonces dicen amén. Mire lo que dice Levítico 2. Vamos nuevamente a Levítico 2, 4 y 5. Levítico capítulo 2, 4 y 5 dice: cuando ofreceréis ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreceréis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Es decir, Dios siempre hizo énfasis en que la harina no debía llevar levadura. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, versículos 6 al 8. Dice así, 1 Corintios 5, del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Más claro no lo pudo haber dicho el apóstol Pablo, hablándonos de la importancia de que la masa no debía llevar levadura por ninguna circunstancia, ¿no? El pan sin levadura simboliza la sinceridad y la verdad, como dijo Pablo aquí al final del versículo 8. Y por eso Dios nos enseña que la levadura implica el pecado. La levadura es sinónimo del pecado. Sin embargo, la Biblia menciona pasajes de la Biblia en donde se hace ver que la levadura es buena, pero vamos a ver que no es así. Vaya conmigo al libro de Amós. ¿Dónde queda eso? Vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 4, Amós 4, versículos 4 y 5, dice así: Id a Betel
y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos de cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con un pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y el que lee estos versículos dirá que Dios está diciéndoles que coman pan leudado. Pero si usted lee el contexto de lo que dijo el profeta aquí, él lo está diciendo de manera irónica, de manera sarcástica. Le está diciendo de manera irónica que vayan a hacer sacrificios de alabanza y que vayan a Gilgal con sus ofrendas voluntarias. Le está diciendo sarcásticamente que las acciones de ellos no eran correctas. Y por eso fue que les digo, vayan y coman su pan leudado, como a ustedes les gusta. A ustedes les gusta eso, coman su pan leudado. En otras palabras, el profeta lo que le estaba diciendo a este pueblo era que estaban actuando con hipocresía. Y las acciones que estaban llevando a cabo no eran agradables delante de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, y Jesús así nos lo enseña, que la levadura corrompe y daña la masa. Miren lo que dice nuevamente, vaya conmigo a Mateo 16, versículo 11. Mateo 16, 11 dice así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús enseñando que como que la gente no había entendido que lo que Jesús le estaba diciendo era que se libraran de la levadura. Se libraran de la levadura que contamina el corazón del cristiano. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres religiosos, pero que su corazón estaba desviado de las cosas de Dios, ¿no? Tenían una religión externa, pero no la tenían interna. Y por eso Jesús tuvo palabras fuertes para con ellos. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 23. Vaya conmigo a Mateo 23, versículo 13. Mateo 23, 13, hablando Jesús aquí. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Palabras duras que tenía Jesús para con ellos. ¿Por qué? Porque pretendían ser porteros, pero eran piedra de tropezo. Querían ser intercesores, pero eran extorsionadores más que todo. Pretendían convertir a la gente, pero lo que hacían era corromperla. Y por eso Jesús les llamaba hipócritas. Palabras duras que usó Jesús para con ellos. Mire lo que dice el capítulo 23. Vaya conmigo a Mateo 23. Vamos a leer del 1 al 11. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y mira, los escribas y fariseos pretendían ser guías, pero eran personas que eran ciegas. Aparentaban ser frentes ofrendadoras, pero eran aprovechadores. Mire lo que dicen los versículos
23 y 24. Estamos en Mateo 23. Miren lo que dicen los versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mira las palabras duras que hablaba Jesús a los fariseos de la época. Lo llamaban hipócritas. Pretendían ser limpios y puros, pero estaban más sucios que los demás. Y por eso Jesús les dijo, mire lo que dice el versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, por eso los escribas y fariseos no odiaban a Jesús, porque Jesús tenía palabras duras con ellos. Tenía palabras duras. Mire lo que dice, por ejemplo, del 29 al 32. Ay de vosotros, hablando Jesús todavía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mi hermano, mire el tipo de palabras fuertes que usó Jesús con ellos: hipócritas, impuros, impíos, falsos, injustos. Los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero notó que ninguno de ellos pudo refutar las cosas que Jesús le decía. Y no podían refutarlo porque ellos estaban convencidos que Jesús le estaba diciendo la verdad. Y mi hermano, la verdad duele. Y Jesús le estaba diciendo lo hipócritas que eran en su vida religiosa, que hacían ver una cosa por delante de los hombres, pero eran otras en realidad. ¿Entiende ahora lo que es la levadura? Jesús enseñó que la levadura es todo lo malo, lo que daña la masa. Y por eso el apóstol Pablo habló de que hay que sacar esa levadura de las iglesias. Ahora, ¿cuál fue la levadura de los escribas? El liberalismo, el legalismo, que siempre encontramos, que siempre habrán en las religiones falsas. Encontramos esa liberalidad hipócrita y falsa que hay en muchas iglesias. Y por eso mire lo que dice, por ejemplo, Hechos 23:8. Vea conmigo al libro de los Hechos. Hechos 23, versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, ellos tenían su forma de ver la religión totalmente apartada de las cosas que Dios enseñó. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo. Vaya conmigo a Mateo 22. Nuevamente al libro de Mateo. Mateo 22, versículos 23 al 29. Mateo 22, del 23 al 29 dice así: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque querían apresar a Jesús tendiéndole una especie de trampa con esa pregunta capciosa, pero Jesús, conocedor de la palabra, les dijo que estaban equivocados, estaban confundidos, ¿no? Porque les decía, desconocen la palabra y desconocen el poder de Dios. Hay otro tipo de levadura de la cual Jesús nos advierte, que es la que está en Marcos 8:15. Vaya conmigo a Marcos 8, versículo 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y la de Herodes? El legalismo. El legalismo, mi hermano, y ese legalismo lo vemos en muchas iglesias. La levadura de los saduceos era el legalismo. La levadura de los fariseos y de Herodes también era liberalismo, ¿no? Tenían donde había un libertinaje, un desenfreno. Mi hermano, y eso lo vemos hoy en muchas iglesias, donde hay mucho legalismo. Iglesias en donde dicen de que la mujer no puede subir al altar en pantalón. Hay iglesias en donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro. Hay iglesias en donde la mujer no se puede cortar el cabello, no se puede maquillar. Hay legalismo, hay mucho legalismo en iglesias todavía hoy, en donde establecen parámetros para que uno pueda venir a buscar de Dios. Y lamentablemente en muchas iglesias practican este tipo de legalismos, acciones que la Biblia por ningún momento ha determinado, prohibiciones que la Biblia no establece como parámetros para que se pueda buscar de Dios. Pero sin embargo en muchas iglesias se practican este tipo de legalismo. Mi hermano, y Jesús fue claro: no es lo que está por fuera, sino lo que está adentro, mi hermano, es lo que vale. Sino buscar a Dios en espíritu y en verdad. Así que nosotros no practicamos esos legalismos que hay en muchas iglesias y de las cuales no tienen respaldo bíblico. No tienen respaldo bíblico alguno. Y por eso Jesús le decía hipócritas a las personas que, sobre pretexto de buscar a Jesús o de buscar a Dios, tenían una serie de requisitos que confrontaban la palabra, que no estaban reguladas en la palabra de Dios, y por la cual Jesús los reprendió en más de una ocasión. Yo les pregunto algo a usted, amado hermano: el legalismo, el liberalismo y ese libertinaje no son cosas que Satanás ha estado inyectando en las iglesias el día de hoy. No es lo que Satanás busca para desordenar las iglesias. Mientras más legalismo, más arbitraje, donde exista más liberalismo, es lo que le agrada a Satanás, porque sabe que está perjudicando a las iglesias que practican este tipo de actitudes. Y son las cosas por las cuales Jesús nos advirtió. ¿Cuánto dicen amén a esto? Jesús nos advirtió que no practiquemos ese tipo de legalismo, y es por eso que Pablo habló de que debemos erradicar de las iglesias ese tipo de levadura. Son levaduras que dañan, que leudan, dañan la iglesia, ¿no? El pan horneado representa la comunión de Dios con el hombre. Nosotros somos ese pan que tiene comunión con Dios, donde no hay levadura. Porque, mi hermano, la levadura trabaja silenciosamente, ocultamente, no es detectada, pero hace daño. Y de esa
de este tipo de levadura hay en todas las iglesias. Personas que llegan calladas, pero llegan con un fin dañino. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para detectarlas y de la mejor manera procurar que salgan de la iglesia, porque vienen con un fin dañino. Vienen como esa levadura que viene a leudar la masa de la iglesia y dañarla y fomentar legalismo, fomentar liberalismo, ¿no? Y libertinaje, de las cuales lamentablemente encontramos en muchas iglesias y de la cual Jesucristo y los apóstoles hablaron fuertemente en contra de ellas, ¿no? Y por eso hay iglesias que están actualmente inyectadas con ese legalismo, con esa levadura, de la cual debemos procurar detectar y eliminar para que no dañen las iglesias. ¿Cuánto dicen amén? Y el último punto, el tercero, la mujer furtiva. La mujer furtiva. De acuerdo a la parábola, dicen que una mujer puso una levadura en la masa para leudarla. Dice que puso esa levadura en 3 medidas de harina. Volvamos a lo que dice Mateo 13:33. Vamos a leer nuevamente el versículo base. Dice, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mi hermano, la Biblia no dice que lo hizo de manera accidental, ¿no? Sino que lo hizo de manera furtiva, lo hizo de manera intencional. La Biblia dice que escondió, es decir, lo hizo de manera intencional, escondió la levadura en 3 medidas de harina, así dice la Biblia, las escondió. Eso quiere decir que ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No fue algo involuntario ni accidental. La levadura fue puesta de manera intencional en la masa para leudarla y dañarla, dice la Biblia. Y por eso no fue de manera externa, no se vio, pero de manera interna se aprecia en la acción de esta mujer de la que habla la Biblia en la parábola, que fue empujada por Satanás para introducir esa levadura en la masa, es decir, en el pueblo de Dios, para contaminarlo, para dañarlo, para traer problemas, para traer legalismo, para traer libertinaje en el pueblo de Dios. Y por eso la Biblia Jesús nos previene de esa levadura. Jesús dice que el pan sea sin levadura. No permitamos que la levadura entre en las cosas de Dios para leudar al pueblo, para dañar al pueblo. La Biblia dice que esta mujer intencionalmente hizo lo que hizo. Y mi hermano, Jesús no hizo nada en secreto. La palabra de Dios no se practica en secreto. Todo lo contrario, Jesús siempre habló en público. Jesús nunca se escondió. Lo que conocemos la trayectoria de Jesús, que no habla la Biblia, Jesús nunca se escondió para predicar su palabra. Siempre dio su palabra en público. Todo el mundo tenía acceso a ella. Y por eso Él nos enseña que nosotros no debemos esconder el evangelio ni tratar de esconderlo. Por eso nosotros hablamos la palabra abiertamente, tal cual como está en la Biblia, sin tapujos. Y por eso hablaba los otros días que así como le hablamos a la gente de buscar libertad, de buscar la vida eterna, también debemos hablarle de que existe un infierno. Hablé de eso en estos días. Y Jesús en su palabra siempre lo decía. Y nos hablaba de la importancia, Jesús hablaba de la importancia de eliminar la levadura de la masa. Y él siempre decía en los versículos que hemos leído que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos y la de Herodes, que buscan legalismos, que son más que todo dirigidos por el enemigo, por Satanás, para dañar al pueblo de Dios, para en este caso dañar las iglesias, con esa levadura que nada bien le hace, sino que hace daño. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Todos sabemos que la iglesia es la novia de Jesús. Así está establecido en la Biblia.
La iglesia es la novia de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús viene por su novia. La iglesia. Los que estemos en ella. Usted y yo y los que formamos parte de la iglesia somos, como dice la Biblia, la novia de Jesús. Y Él vendrá por su pueblo sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Él vendrá por ese remanente que se mantendrá fiel y firme en sus caminos. Esa es el pueblo por el cual Él vendrá. Y mi hermano, mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis. Vaya al último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2, versículo 20, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a ídolos. Mi hermano, y esto es importante que lo recordemos y lo tengamos siempre en mente. La mujer furtiva de la que habla la parábola en el versículo 33 de Mateo 13 es la novia del diablo. Es la que él utilizó y la que utiliza todavía hoy en las iglesias para introducir doctrinas falsas en la iglesia, para introducir costumbres de error, para introducir discordia, para introducir conflictos entre los hermanos, buscando legalismo y buscando actitudes que no están establecidas en la Biblia, que no fueron enseñadas por Jesús, pero vienen a la iglesia vestidas de ovejas, pero con la intención de... Y cuando digo personas, estamos hablando de hombres y mujeres. Aquí en la parábola se habla de una mujer, pero hombres también llegan a iglesias con intenciones dañinas. Llegan con la intención de dañar, de hacer daño, y introducen esa levadura de manera silenciosa, callada, sin ser detectados. Y al final lo que buscan es dañar al pueblo de Dios, confundirlo y crear discordia en él. Y por eso Jesús nos enseña que debemos tener cuidado de esta levadura. Así que mi hermano, la levadura de la que se habla aquí en Mateo 13:33 no tiene que ver con esa percepción equivocada que tienen muchos de que la levadura es el evangelio, la mujer es la iglesia y de que el mundo es lo que tiene que ser ganado mediante el evangelio. Eso no es cierto, no es lo que enseña esta parábola, no es lo que nos enseña Jesús. Todo lo contrario, Jesús nos enseña que debemos eliminar, ya leímos varios versículos al respecto, que la levadura debe ser eliminada. Y cada vez que Jesús o que Dios a través de Moisés le enseñó al pueblo, era que se ofreciera o que se comiera el pan sin levadura, que esa es la que es agradable a Dios. Así que mi hermano, ya aprendimos entonces esta parábola muy mal comprendida por muchos, tergiversada en su contexto espiritual, pero hoy hemos aprendido que la levadura es lo que rechaza a Dios, lo que Dios reprime, lo que Dios nos advierte que debemos eliminar, no solo de nuestra vida, sino de su casa, la iglesia, su novia. Debemos eliminar todas esas levaduras que de manera sigilosa, silenciosa, indetectable, muchas veces llegan a la iglesia para dañar el cuerpo de Cristo. Y debemos tener el discernimiento para detectarlas y eliminarlas, a fin que no dañe el pan sagrado que Dios establece, que seamos usted y yo, ese pan sin levadura que ofreció Abraham a sus huéspedes, así como Gedeón, y así como Dios ordenó a Moisés cuando salían de Egipto, y que se convirtió en algo perpetuo que hasta hoy los judíos lo practican en la Pascua, comer pan sin levadura. Así que, amado hermano, yo espero que esta palabra haya sido de aprendizaje para todos los que la han recibido.
y que entendamos que usted y yo somos ese pan sin levadura que Dios a través de Jesús espera rescatar en su segunda venida. Así que te pregunto para terminar, ¿has comprendido ahora lo que es esa malintencionada levadura que fue introducida en la masa para dañar el cuerpo de Jesús? Espero que así lo hayamos aprendido, lo hayamos detectado y que coadyuvemos a reprender y echar fuera de todas las iglesias conocidas todo legalismo, todo espíritu de legalismo, todo espíritu de libertinaje que se quiere discernir sobre las iglesias con el propósito de dañarlas, y que Jesús a través de una parábola nos enseñó la importancia de no permitir que se introduzca en el cuerpo de Cristo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por poder transmitir a mis hermanos la importancia de esta parábola, que sea de apreciable conocimiento para los que la han recibido y puedan transmitirla a otras personas de lo que realmente Jesús nos quiso enseñar con esta parábola de la levadura. Oramos para que tengamos el discernimiento de no permitir que nadie introduzca levadura en la casa de Dios. Que no se introduzca levadura que venga a dañar el cuerpo de Cristo, ese pan sagrado que Él estableció sin levadura. Y que la levadura, ya hemos aprendido que es lo malo, no es bueno delante del Señor. Oramos, Dios, para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia libre de levadura, libre de personas malintencionadas que lleguen para hacer daño y para producir caos y desorden en la casa de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a poder tener el discernimiento para verlas, observarlas y echarlas fuera de la casa de Dios una vez sean detectadas y sean esclarecidas sus malas intenciones en el cuerpo de Cristo. Damos gracias, Señor, y esperamos que esta enseñanza llegue al corazón de mis hermanos y que podamos ponerla por obra, no solamente en nuestras casas, sino también en la casa de Dios. Te pedimos nuevamente, Padre, para que tengas en tu seno a nuestro amado hermano Bicho, que partió contigo el día de ayer, y que sabemos, Señor, que tú lo tienes contigo en tu seno. Te pedimos, Señor, por esta pandemia, para que cuides a mis hermanos. Cuide, Señor, a cada una de las familias del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, a que nos mantengamos con las medidas de higiene establecidas por las autoridades, a fin de evitar en lo posible el contagio, a fin de que nos mantengamos sanos para ti, y que podamos restablecernos en el evento de que alguno haya sido alcanzado, tomar las medidas para restablecernos, y que cuando llegue el momento podamos retornar sanos y salvos a tu casa, a rendirte honra y gloria. Te pedimos también, oh Dios, que tú suplas las necesidades de cada casa, que se mantengan los altares espirituales de oración, que nos mantengamos unánimes en armonía en cada casa, y que estemos ansiosos, ávidos de recibir la palabra que enviamos cada semana. Gracias, Señor, por cubrirnos, por levantar vallado de fuego a nuestros hogares, por protegernos, por cuidar de nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a los que están trabajando, que los cuides de ida y vuelta, Señor, que nada infecte a nuestros hermanos, los que tienen que salir a su trabajo. Cuídanos, Señor, protégenos, que nada nos alcance, que nada nos haga daño. Estamos en tus manos, estamos en el hueco de tu mano, estamos bajo el abrigo del Altísimo, cuidados por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para la palabra de este domingo. Dios les bendiga.